Buenas tardes, hermanos. Como siempre nos encontramos otra vez para, transmitir la palabra del Señor, el mensaje del Señor, de Jesucristo, ¿sí? Nuestro Señor nos quiere ministrarnos, enseñarnos a través de la palabra siempre, a cada momento, ¿no? Y esta palabra es para mí, ¿no? Primeramente lo tomo para mi vida y creo que debemos soltarlo para que todos los hermanos podamos aprender, siempre, en todo momento, aprender de la palabra. Y no dejar de estar buscando de Dios y mucho menos de leer la palabra y de prepararnos. Yo no sé cómo están en cada casa, pero creo que todos estamos firmes, esperando al Señor y esperando que todo se abra. Pero mientras tanto es un tiempo de calidad de vida que Dios nos da para nutrirnos en la palabra. Ayer estuve con un hermano que vino a verme un rato y pudimos conversar. Y me gusta porque el hermano se está nutriendo, se está preparando junto con su esposa en la palabra y está ocupando bien el tiempo, ¿sí? Y buenísimo, así que hoy vamos a hablar del libro de Gálatas. En el libro de Gálatas, Pablo escribe a los Gálatas, ¿sí? Y les dice que permanecieran firmes en la libertad con la que Cristo les hacía libre. Pero más adelante, en el capítulo de Gálatas, verso 16 en adelante, les advierte Pablo, les da una amonestación de todo lo que tenían que hacer y lo que no tenían que hacer, ¿sí? Y les habla de los frutos del Espíritu y de los frutos de la carne, que es lo que vamos a hablar hoy, un poquito, ¿sí? No mucho tiempo, pero vamos a aprender un poco más. Y el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 16, dice la palabra del Señor: digo pues, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne se opone al del Espíritu y el del Espíritu se opone a la carne. Y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quieran hacer. Mire, este mensaje, esta palabra, ¿no? Pablo, vemos a Pablo establecer una iglesia en Galacia, porque era en Galacia, por eso habla de los Gálatas, Gálatas. Y ahí establece Pablo, ¿sí?, una iglesia hermosa, creciente, tremenda. Pero al ver el crecimiento de ellos, muchos se mezclaban en hacer cosas que no tenían que hacer. Y por eso Pablo les decía que de nada les servía si se circuncidaban. En Gálatas capítulo 1, del 1 al 3 lo vamos a encontrar, que dice: manténganse pues firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud, ¿sí? Y vemos que más adelante les da una exhortación, una enseñanza, una amonestación, pero les dice que permanezcan firmes en la libertad con que ya Cristo los había hecho libres, y que no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Y luego de eso, como estamos leyendo en el verso 16 del capítulo de Gálatas, capítulo 5, verso 16, les da una advertencia, una enseñanza, una amonestación a que hagan morir los deseos de su carne. Porque miren lo que les dice: digo pues, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Miren, qué importante. Todos sabemos que satisfacer o satisfagáis viene de la palabra satisfacer, ¿sí? Y satisfacer significa complacer, ceder en algo que yo estoy deseando o que yo estoy queriendo, según mi carne. Pero Pablo amonesta y exhorta a que no le demos lugar y que no complazcamos los deseos o los designios de nuestra propia carne. ¿Por qué? Porque para nada nos serviría, al contrario, nos privaría la entrada al cielo si no nos arrepentimos, en primer lugar, pero traería deterioro, traería destrucción, traería algo malo, no nada bueno. Y por eso Pablo les advierte y los exhorta a los Gálatas y les dice que vivan según el Espíritu y que se dejen guiar por el Espíritu y que no satisfagan. Y si vamos un poquito más profundo, la palabra satisfacer significa cubrir una necesidad, ¿sí? O conceder un deseo a alguien. Y mira qué importante, nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu. Nuestra carne desea, pero la que le cubre la necesidad a ese deseo carnal es el alma. Por eso Pablo les hablaba directamente al alma del creyente. Y le decían: miren muchachos, Gálatas, escuchen, cuando tengan un deseo carnal, cuando sientan
un apetito voraz por un deseo de la carne o un deseo profundo, háganla morir. No la satisfagan en sus deseos, en sus caprichos. No le cubran la necesidad de la carne, ¿sí? No concedan el deseo que su carne desea, sino satisfagan los deseos del Espíritu. Miren qué importante. Hoy vemos una fila de creyentes en la iglesia buscando del Señor los domingos, buscando del Señor los lunes, los miércoles, cuando nos podemos congregar. Y vemos las iglesias aglomeradas de gente, pero vemos que pocos creyentes son los que toman realmente la palabra de Dios en serio. Son muy pocos los creyentes que quieren vivir guiados por el Espíritu Santo. Vamos a las iglesias, nos llenamos de su presencia, aplaudimos, alabamos, nos preparamos en la palabra y no está todo, eso no es malo porque es bueno, es buenísimo prepararse a alabar a Dios, pero cuando salimos de ahí es como que le damos mucho lugar a los deseos de nuestra carne, ¿sí? Y complacemos, muchos de nosotros los creyentes, o muchos de los creyentes hoy en día, complacen los deseos de su carne. Su alma determina complacer los deseos de su propia carne. ¿Y qué hacen? Cubren la necesidad de esa carne. Es decir, que muchos le dan rienda suelta a los deseos de su carne. Y su alma es la que cubre la necesidad de ese deseo. Y el Señor está diciendo que cubramos la necesidad del Espíritu y no la necesidad de la carne. Porque la necesidad de la carne para nada aprovecha. La necesidad, los deseos, los placeres de la carne, los designios de la carne, para nada nos aprovechan. Pero complacer al Espíritu Santo, complacer al Señor, sí trae fruto, sí trae provecho y trae buenas consecuencias, pero en cambio, doblegarnos a los deseos de nuestra carne, después de hacer o de haber sido librados de esos deseos, porque cuando venimos a Cristo, crucificamos los deseos de nuestra carne junto con las pasiones. Mire lo que dice aquí en el verso 21 de Gálatas capítulo 5. Si vivimos por el Espíritu, vivamos también según el Espíritu. Y qué importante. Y mire lo que dice un verso más atrás. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, vivamos según el Espíritu. Una cosa es vivir porque sabemos que tenemos la vida, pero otra cosa es según. Cuando dice según, está diciendo según a lo que nos rige el Espíritu. No según lo que la carne quiera, sino lo que el Espíritu quiera. Nosotros en estos tiempos son tiempos peligrosos, pero todos los tiempos son peligrosos, pero también todos los tiempos son favorables si amamos a Dios. Porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y creo que cuando amamos a Dios, nosotros crucificamos los deseos y las pasiones de nuestra carne juntamente con Cristo. Es decir, no le damos placer o deseo y le complacemos y concedemos los caprichos de nuestra carne, sino que al contrario, menguamos a esos deseos para que Cristo pueda vivir y morar en nosotros. Qué importante, hermanos, saber que el Espíritu Santo, el Espíritu, vive en nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 11 dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo, mira lo que dice, que también levantó, mira qué hermoso, vamos a volverlo a decir. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, y que levantó de los muertos a Cristo, Jesús, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu, que vive en ustedes. El Espíritu Santo vive en todo creyente. Por eso dice que debemos menguar a los deseos de nuestra carne y dar lugar a los deseos y designios del Espíritu. Buscar del Espíritu Santo. Vivir conforme nos manda el Espíritu, no conforme a los deseos de nuestra carne. La Biblia es muy clara cuando dice en el libro de Romanos: pero si ustedes no viven según las intenciones de la carne,
sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo que está en ustedes, el cuerpo está en verdad muerto a causa del pecado, porque el Espíritu vive a causa de la justicia. Qué importante saber que fuimos justificados por Dios y que el mismo que levantó a Jesús entre los muertos, ese Espíritu, es el Espíritu Santo que Cristo Dios depositó en cada creyente. Lo puso a vivir nada más y nada menos que en un cuerpo pecador como el de nosotros, para que podamos tener una victoria continua, porque el Espíritu Santo nos lleva a vivir una vida en santidad. El Espíritu Santo nos va a guiar siempre a buscar la palabra del Señor. El Espíritu Santo nos va a guiar a poner por obra su palabra y a negarnos a los deseos de nuestra carne. Pero está en nosotros, con nuestro libre albedrío intacto, hacer caso a la voz del Espíritu Santo a través de esa voz interior que está en nosotros, que es el Espíritu Santo, que nos dice que no debemos hacer tal cosa o que sí debemos hacer tal cosa. Está en nosotros decidir buscar al Espíritu Santo o decidir buscar los deseos de nuestra carne. Dice que debemos hacer morir los deseos de nuestra carne. La palabra de Dios dice que los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, bondad, templanza, mansedumbre. Y dice que contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo, dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Qué importante es que los frutos del Espíritu son totalmente diferentes a los frutos de la carne o a las obras de la carne. Hermano, seguir los deseos de nuestra carne es como cavar una tumba para nosotros mismos. La Biblia habla muy claro de los designios de la carne, de qué manifiesta las obras de la carne, cómo se manifiestan esos deseos. Pero habla Pablo que nosotros debemos dejar los deseos de la carne, morir a los deseos de la carne. ¿Y cuáles son estos deseos, hermano Juan? Están escritos en la palabra, enumerados en la palabra, para que nosotros lo obviemos, los dejemos y tratemos de no practicarlos. Mira lo que dice, pero si ustedes son guiados por el Espíritu, no están ya sujetos a la ley. Las obras de la carne se manifiestan ¿en qué? En adulterio, fornicación, inmundicia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mire qué amonestación tremenda Pablo a los Gálatas, y qué importante que esta palabra es para nosotros. Estamos en estos tiempos, en tiempos de la gracia, y esta palabra es para todo aquel que fue justificado por la sangre de Cristo y que conoce la palabra del Señor. Nosotros debemos entender que si hay una de estas cosas enumeradas que están en la palabra, que se han hecho un hábito en nuestra vida, es lo que debemos dejar. Si hay una de estas cosas que estamos practicando, que la tomamos como un hábito natural, como un simple deseo nuestro, que se ha hecho una práctica y lo estamos ejercitando, lo estamos practicando, y no sentimos el temor a Dios por dejarlo, estamos corriendo un eminente peligro de no heredar el reino de Dios. O sea, es muy importante que nosotros como creyentes podamos comprender que debemos menguar, hacer morir los deseos de nuestra carne. No va a ser de la noche a la mañana. Vamos a tener una lucha constante con el mundo, con el diablo, pero principalmente con nuestro principal enemigo, que es nuestra propia carne. Y qué importante es entender que debemos menguar a los deseos de nuestra carne, dejar de darle lugar a los deseos de nuestra carne, no conceder los deseos, los caprichos de los deseos de nuestra carne. Nuestra carne va a querer dormir,
nuestra carne no va a querer congregarse, nuestra carne va a tomar todo tibiamente, pero en cambio lo que es del Espíritu es diferente. Por eso es muy importante buscar hacer la voluntad de Dios y menguar a los deseos y a los caprichos que nuestra carne nos impulsa a hacer. No debemos conceder los deseos de nuestra carne, sino los deseos del Espíritu Santo. Los anhelos del Espíritu Santo para con nosotros. Los anhelos de Cristo para con nosotros. Buscar al Espíritu Santo. Querer ser lleno del Espíritu Santo. Es lo que la iglesia y nosotros necesitamos en este tiempo. Muy importante esta palabra. Para todo creyente, para todo ser humano que la escucha, que la recibe. La única forma de hacer morir las obras de nuestra carne es a través de buscar la palabra, es a través de buscar al Espíritu Santo, y cuando vengan esos deseos, poder batallarlos en oración y poder renunciarlos si es necesario. Si hay una de estas cosas que hemos leído, que son las obras de la carne, y tú estás sabiendo que estás practicando una de estas cosas, tienes que hacer morir ese deseo. Tienes que renunciar, porque cuando ya practicas tienes que renunciar. Y tienes que ser libre de esa pasión y de ese deseo que te está privando, como dice la palabra, de heredar el reino de los cielos. Mire qué importante, hermano. No es simplemente un deseo de la carne y todo queda ahí. No, nos puede privar la entrada al reino de los cielos el practicar las obras de nuestra carne. Nosotros debemos practicar los frutos del Espíritu Santo, buscar al Espíritu Santo, buscar a Jesucristo, aferrarnos al Señor en estos tiempos, más que nunca aferrarnos a Cristo, sabiendo que las señales ya están dadas, sabiendo que pronto Cristo viene a arrebatar a su iglesia, más que nunca la iglesia que fue lavada y comprada por la sangre de Cristo, es la que tiene que vivir en el Espíritu y ser guiada por el Espíritu y andar en el Espíritu. La palabra de Dios en Romanos dice que los que le dan lugar a los deseos de su carne segarán corrupción. Mira, es lo que vamos a cosechar. Si practicamos las obras de nuestra carne y viene a buscarnos Cristo y nosotros no nos hemos arrepentido, corremos un peligro tremendo de perdernos, hermanos. Por eso es muy importante. Dice que los que practican, los que siguen los designios de su carne segarán corrupción. ¿Qué significa la palabra corrupción? Significa deterioro, perdición, destrucción. Significa lo contrario. Por eso nosotros debemos entender la palabra del Señor. Debemos buscar a Jesucristo. Si hay algo de lo que hemos leído, si hay algo de lo que hemos leído en Gálatas que habla de las obras de la carne, y lo hiciste simplemente una vez y estás arrepentido, gloria a Dios, sigue así. Pero si sientes o ves y sabes que hay algo de lo que hemos leído que tú lo estás ejecutando, lo estás practicando, y estás viviendo de esa forma, siendo cristiano, yendo a la iglesia o no, debes menguar a esos deseos. Porque lo que dice la palabra es claro, dice que lo que el hombre siembre, dice en el libro de Gálatas, y todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Y los que siembran para su carne, de su carne segarán corrupción, pero los que siembran para el Espíritu, del Espíritu segarán vida eterna. Qué importante, dos cosas. Si concedes lo que el Espíritu Santo busca de ti, heredarás el cielo. Pero si concedes lo que tu carne quieras, no heredarás el cielo. Qué importante, hermano. Qué importante es ver que aquí está hablando de dos parámetros, de dos cosas. Una que debemos hacer y otra que no debemos hacer. Y qué importante es buscar al Señor y su palabra. Que esta palabra, hermano, pueda ser de bendición para tu vida, donde quiera que te encuentres. Si hay algo de lo que el libro de Gálatas declara, hablando de las obras de la carne, lo estás practicando, y lo has tomado como un hábito, como un estilo de vida en tu vida, y simplemente oras y le dices, Señor, perdóname, tú conoces que soy tu hija, pero no lo cambias, no dejas de hacerlo, estás viviendo en la carne. Y Dios quiere que vivas en el Espíritu.
Dios quiere que aprendas a vivir en el Espíritu. Buscar al Espíritu, buscar la palabra, tratar de llenarte de Dios y del Espíritu Santo para alabar a Dios y bendecir su nombre y caminar en el Espíritu. Qué importante, hermano, es vivir haciendo y tratando de hacer la voluntad de Dios. Vivir en el Espíritu significa vivir conforme a la palabra, vivir y tratar de hacer lo que la palabra nos dice. Dios te bendiga, Dios te fortalezca. Querido hermano, te saludo con la paz del Señor y quiero que seas bendecido, que Dios te pueda fortalecer, te pueda levantar. Pero recuerda que Jesús te ama y que esta enseñanza es para la iglesia Jesús Pan de Vida y para todo aquel que la quiera recibir. Que Dios te bendiga mucho, que esta palabra entre a tu vida y que sea de bendición. Y bueno, vamos a encontrar nuevamente el fin de semana, el domingo, Dios mediante, si Dios lo permite. Recuerda que el domingo que viene, el domingo 30, tenemos Santa Cena. Prepara tu pan, tu vino, porque vamos a compartir en las casas la Santa Cena del Señor. Y después de eso vamos a compartir el mensaje de la palabra de Dios como siempre. Que Dios te bendiga, que la fortaleza de Dios te levante, te ayude y que el Espíritu Santo te guíe a vivir en el Espíritu. Que Dios te bendiga mucho y nos encontramos el fin de semana a las 8. Bendición y que Dios te bendiga mucho.